Muy bien. Entonces, vamos a hablar sobre la expansión europea. La clase pasada estuvimos hablando en Historia Universal sobre el proceso de reconquista, ¿ya? Sobre el proceso de reconquista que habían llevado a cabo los españoles, ¿no? Los españoles habían sido dominados buen tiempo por, eh, por los musulmanes, ¿no? Hasta que pues se unificaron y recién ahí pudieron consolidarse como país, ¿ya? Recién ahí pudieron consolidarse como país. Entonces, una vez que España, a ver, usualmente chicos, lo que sucede, por ejemplo, expansión. Vamos por partes. Expansión. ¿Qué entendemos por expansión? A ver, si desean pueden escribir en el chat o pueden comentar. Expansión. ¿Cuándo decimos que hay expansión? Por ejemplo, el tema. Cuando ganamos territorio. Ajá, muy bien, Sergio. Tiene que ver con el tema territorial, ¿ya? Tiene que ver con el tema territorial, chicos. Por ejemplo, si aquí hablamos de expansión europea, ¿ya? Si aquí hablamos de expansión europea, ajá, agrandar un territorio. Muy bien, Valeria. Si aquí hablamos de expansión europea, ¿es por qué? Porque en esta época los países europeos, ¿ya? Van a buscar expandir sus territorios, van a buscar más territorios en este caso, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué más territorios? ¿No les bastaba con lo que ya tenían? Pues no les bastaba con lo que ya tenían, ¿ya? Ansiaban más, ¿ya? Entonces, vamos a lo siguiente. Dice, bajo el impulso de portugueses y españoles, ajá, bajo el impulso de portugueses y españoles, se produjo en los siglos XV y XVI un gran avance de navegación. Ajá. Entonces, vamos a marcar esta parte, portugueses y españoles, ¿ya? En este tiempo fueron los que principalmente durante los siglos XV y XVI empezaron a explorar, ¿ya? Se dio un gran avance en navegación, ¿ya? En el afán de nuevas rutas marítimas, ¿no? Marítimas y comerciales, ¿ya? Entonces, dice, los portugueses recorriendo todo el continente africano, ¿ya? Y los españoles descubriendo América, ¿ya? Muy bien. Entonces, esta búsqueda de rutas marítimas, ¿ya? Va a traer como consecuencia la expansión europea, ¿ya? Ajá. Factores que influyeron en la expansión. Dice, factores políticos, la unificación de territorio y el deseo de los monarcas de expandir sus dominios, ¿ya? Entonces, vamos a subrayar esto, el deseo de los monarcas, o sea, de los reyes, de expandir sus dominios. Recuerden que en esta época hay mucho todavía del sistema feudal y el sistema feudal, eh, la riqueza es la tierra, el sinónimo, o sea, poseer más tierras es sinónimo de riqueza, ¿ya? Rivalidades políticas también, ¿no? Rivalidades políticas y económicas entre estados europeos, ¿no? Había una rivalidad y competencia, ¿no? Competencia en quién dominaba más o quién se expandía más, ¿no? Los nuevos estados nacionales, ¿ya? Fueron los que impulsaron la expansión europea. ¿Qué estados? Inglaterra, Francia, Portugal y España, ¿ya? Fueron los principales estados que tuvieron un afán expansionista, ¿ya? Ya. También hay factores económicos.
Ajá. Necesidades de expansión de los mercados. ¿Y por qué son importantes los mercados? Si es que ustedes, por ejemplo, si es que ustedes producen muchos por alimentos, el comercio. claro, por el comercio, muy bien, Sergio. Si ustedes, por ejemplo, producen muchos alimentos y llega un punto en el que ya no tienen más a quién venderle, obviamente van a buscar expandir el mercado, van a buscar nuevos territorios. ¿Para qué? Para que puedas vender tus productos en esos territorios, ¿ya? Entonces, hay una necesidad económica de expandir mercados, ¿ya? La toma de Constantinopla también es un hecho, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso significa un cierre en las rutas terrestres hacia las Indias. Ya, muy bien. Este tema de la toma de Constantinopla quizás no queda muy claro. A ver, ya. A ver, Micaela Soriano, ¿estás? Micaela Soriano. Sí, profesor. ¿Qué tal, Micaela? ¿Cómo estás? Micaela, ¿has escuchado alguna vez de la toma de Constantinopla? No, No has escuchado. Ya, no te preocupes. Ahorita vamos a escuchar sobre eso, ¿ya? A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, Samuel Castromonte. No, profesor, nunca lo he escuchado. Nunca lo han escuchado, ya. Muy bien, vamos a escucharlo ahora, ¿ya? Para que puedan saber exactamente qué significa esto de la toma de Constantinopla, ¿ya? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con mi vida? ¿O qué me importa a mí la toma de Constantinopla? ¿Ya? Tenemos que, eh, tenemos que revisar un mapita, ¿ya? Vamos a revisar un mapita, ¿ya? Para que podamos tener en claro a qué nos referimos cuando hablamos de la toma de Constantinopla, ¿ya? La toma de Constantinopla, chicos, es un hecho histórico, ¿ya? En el cual se interrumpe una ruta, ¿ya? Una ruta. Y bueno, al interrumpirse una ruta comercial, fue necesario buscar nuevas rutas también, ¿no? Entonces, vamos a ver un mapita para que nos ubiquemos mejor, ¿ya? A ver, ya, bien. Acá podemos ver, chicos, un mapa, ¿ya? Acá podemos ver un mapa en donde, bueno, pues se ve parte del continente europeo, parte del continente africano, ¿no? Y bueno, como bien se menciona ahí, está, pues, ¿no? Asia, ¿no? Está a ver, verdecito. Está Asia, está la India, está China, ¿no? Entonces, por ejemplo, España está por esta zona, ¿no? Como bien vemos aquí. Y luego, acá está Portugal, ¿no? Está España, está Portugal, ¿ya? Para que nos podamos ubicar geográficamente. Todo esto es el Océano Atlántico, ¿no? El Océano Atlántico está por aquí, ¿ya? El Mar Mediterráneo, ¿ya? El Océano Índico, ¿no? Y bueno, el Pacífico que está por acá, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, Constantinopla, chicos, era una ciudad que se ubicaba más o menos en zonas cercanas a Turquía, en esta zona de aquí, por aquí se ubicaba Constantinopla, ¿ya? Constantinopla era una ciudad muy importante. ¿Por qué? Porque era lo que quedaba del Imperio Romano,
Si ustedes recuerdan, el Imperio Romano, que se desarrolló durante la Edad Antigua y Edad Media, una vez que fueron invadidos por los bárbaros, se dividió el imperio, ¿ya? El imperio que se ubicaba en Italia, ¿ya? En Roma, cae en el año 476 después de Cristo, ¿no? Cae el imperio romano, o sea, esto de aquí desaparece de acá de Roma, ¿ya? Ya no hay Roma acá, ya no hay imperio romano. Pero quedaba una parte del imperio romano en Constantinopla, el imperio romano de Oriente. ¿Qué pasa? En el año 1452, ¿ya? En el año 1452, cae Constantinopla. ¿Por qué? Porque es tomada por el Imperio Turco. Entonces, el Imperio Turco toma Constantinopla, a ese hecho se le conoce como caída de Constantinopla. ¿Y qué sucede? Se interrumpen estas rutas comerciales, chicos. Estas rutas comerciales se interrumpen. Se interrumpen estas rutas comerciales y no hay forma de que los países europeos puedan llegar hacia la India. ¿Por qué querían llegar a la India, profesor? Querían llegar a la India porque comerciaban con ellos. Por ejemplo, la seda la extraían de la India. Bueno, la India y de algunas partes de China, ¿ya? La seda extraían de la India también traían, pues, ¿no? Algunas especias, como el clavo de olor, ¿no? La canela, ¿no? Entonces, había un comercio con la India que se vio interrumpido. Entonces, la toma de Constantinopla, cuando el texto habla de la toma de Constantinopla, se refiere a este hecho histórico en el cual los turcos, el imperio turco, ¿ya? Los turcos otomanos, toman Constantinopla, invaden Constantinopla e interrumpen las rutas comerciales que en esa época existían, ¿ya? Como vemos, eran por tierra. Entonces, ante este problema, países como España y Portugal empiezan a buscar nuevas rutas, ¿ya? Nuevas rutas. Y por ejemplo, si acá podemos ver el continente africano, ¿ya? Acá podemos ver el continente africano, ¿ya? Portugal va a ser algo bien sencillo. Allá, yo voy a llegar a la India bordeando todo el continente africano. Yendo acá, por la costa nomás. Por la costa de todo el continente africano, para no perderme, yo lo voy a bordear, lo voy a bordear y voy a llegar a la India para no tener ningún problema y seguir comerciando con ellos. Entonces, como los portugueses ya tenían control sobre esta ruta, cuando los españoles quisieron hacer lo mismo, obviamente los portugueses no le dejaron, ¿ya? Entonces, como los portugueses no permitieron que los españoles hicieran eso, ¿no? Como no permitieron, los españoles tuvieron que buscar nuevas rutas. Una nueva ruta, mejor dicho. En este caso, la ruta fue bordeando, ¿no? Supuestamente bordeando la Tierra, ¿no? Que supuestamente Colón creía, bueno, que Colón estaba convencido que era redonda, ¿no? Entonces, bordeaba la Tierra para poder llegar al otro lado y así llegar a la India, ¿no? Algo que para ese entonces nunca se había hecho, ¿ya? Muy bien. Entonces, esto como un dato necesario para que puedan entender de lo que está hablando el texto, ¿ya? Entonces, en el texto se habla de la toma de Constantinopla como un hecho que va a influir en la búsqueda de nuevas rutas, ¿ya? Y bueno, en el siglo XV aumenta la población, producto del desarrollo económico, ya que mejoran las cosechas. Muy bien, entonces todos estos factores van a hacer que Europa busque nuevos territorios, ¿ya? Hay mejores técnicas de navegación, ¿no? Hay mejores técnicas de navegación. El desarrollo de la cartografía. Ajá. ¿Qué es la cartografía? Es el arte o es claro, es el arte mediante el cual
¿ya? Se dibujan las rutas marítimas, ¿ya? En ese tiempo no existía Google Maps. En ese tiempo no había Google Maps, no había Internet, no había nada. Todo lo hacían con mapas dibujados a mano, señores, ¿ya? Y bueno, también hubo un desarrollo tecnológico en cuanto a nuevas embarcaciones, ¿ya? Como la carabela. Es más, cuando Colón llega a América, llega a bordo de 3 carabelas, ¿no? Bien, hay factores socioculturales también, ¿no? Las ideas humanistas. Bueno, este es un tema más, digamos, más, por así decirlo, más mental, por así decirlo, ¿no? El deseo de la fama y aventura, ¿no? Por ejemplo, hoy en día muchas personas tienen el deseo de ir a otro país para poder, lograr mayor éxito, ¿no? Para poder lograr mayor, digamos, mayores oportunidades que no encuentran acá. Ya, en ese entonces también había ese deseo, ¿no? De descubrir nuevos territorios, ¿no? De conquistar nuevos territorios, ¿no? Conocer nuevas culturas, ¿ya? Entonces, eso también es un factor importante. Y bueno, también había un factor religioso, ¿no? Personas que querían expandir el cristianismo, ¿no? Y bien, acá se mencionan otros hechos, como por ejemplo el desarrollo de una nueva cruzada. Las cruzadas, ¿ya? Son un hecho también histórico en el cual los cristianos buscaban recuperar Tierra Santa. Ya, muy bien. Entonces, acá hay una serie de hechos que se narran en esta línea de tiempo, ¿ya? Donde, bueno, donde se comenta lo que se va logrando en este tiempo, ¿no? Acá mencionan a ciertos personajes que quizás nunca antes han escuchado, que son personajes que están relacionados a la exploración, ¿ya? Por ejemplo, hablan de Giovanni y Sebastián Caboto, que llegan a las costas de Terranova. Hablan de Magallanes, que inicia el primer viaje de circunnavegación. Imagínense, nunca antes alguien, por ejemplo, Magallanes tenía la idea de bordear todo el mundo, ¿ya? De tal manera que del puerto que salía, pasar por todo, por donde tuviera que pasar y volver al mismo puerto, después de haber bordeado todo el mundo, ¿no? Lamentablemente, Magallanes no pudo hacerlo, pero quien sí pudo fue Sebastián Elcano, ¿ya? Sebastián Elcano. Muy bien, continuamos, ¿ya? Dice, los reinos hispanos. Esto está en relación con la clase del viernes pasado. Dice, serán los reinos de España y Portugal los que inicien este proceso de expansión. Ajá, España y Portugal inician este proceso, ¿ya? Inician el proceso de expansión, teniendo como principal causa la búsqueda de nuevas rutas. Ajá, eso es lo que estábamos diciendo hace un momento, ¿no? El principal motivo era la búsqueda de nuevas rutas hacia el oriente ante la caída del Imperio Bizantino. ¿Qué cosa es el Imperio Bizantino? Lo que habíamos visto acá, ¿no? La caída de Constantinopla. Esto de acá, toma de Constantinopla, ¿ya? Esto es, está en relación con el Imperio Bizantino, ¿ya? Es lo mismo. Ya, muy bien. Entonces, habían estos motivos, ¿ya? Nuevas rutas comerciales, ¿no? Acá hablan de un monopolio comercial, ¿no? Pero bueno, ya, eso lo dejamos de lado, ¿ya? Bien, Portugal, dice, fue el estado que más destacó en la competencia por llegar a Oriente, en particular por su privilegiada ubicación geográfica en la península ibérica. Ajá, los portugueses la tuvieron fácil, ¿por qué? Porque ahí nomás estaba África, pues, abajito. Su mayor impulsor, o sea, el mayor impulsor de la navegación en Portugal fue Enrique el Navegante, ¿ya? ¿Qué hizo Enrique el Navegante? En 1443 creó una academia, creó una academia naval, una academia de navegación, ¿ya? En Sagres, en donde reunió a navegantes, matemáticos, geógrafos, astrónomos,
¿Por qué son importantes en este entonces los geógrafos y los astrónomos? Porque ellos son los que van a hacer las cartas de navegación, ¿ya? Los mapas, ¿ya? Muy bien. Entonces, las expediciones más conocidas fueron lideradas por Bartolomé Díaz en 1488, que alcanzó el Cabo de Buena Esperanza. El Cabo de Buena Esperanza está en África, chicos. El Cabo de Buena Esperanza, ¿ya? Y bueno, y Vasco da Gama, ¿no? Y Vasco da Gama en 1498, quien logró llegar finalmente a la India. Entonces, en ese entonces, ¿ya? En esta época del 1400, 1500, el objetivo era llegar a la India, ¿ya? Muy bien. España dice, a pesar de que en los momentos en que las expediciones portuguesas bordeaban África, España se hallaba inmersa en plena guerra de reconquista. Ajá, lo que vimos la clase pasada. España estaba en una guerra de reconquista, ¿no? Para expulsar a los árabes de su territorio. Sin embargo, ese conflicto finalizó el año 1492. Entonces, desde 1492, ¿ya? En ese mismo año, la corona española, la corona española decide apoyar el proyecto de exploración marítima presentado por un personaje muy conocido, el genovés Cristóbal Colón, ¿ya? Que proponía llegar a la India bordeando el planeta, ¿no? Una ruta que hasta ese entonces nunca se había realizado, nadie sabía las consecuencias, nadie sabía lo que podía pasar por esa, ¿no? Por tomar esa ruta, ¿ya? Entonces, en abril de 1492, ¿ya? Colón y los Reyes Católicos firmaron la capitulación de Santa Fe. ¿Qué es una capitulación? Es un documento, es como una especie de contrato, ¿ya? La capitulación es como una especie de contrato. Los reyes católicos, los reyes de España, ¿no? Firman un contrato con Cristóbal Colón en el cual le dicen, ¿no? Que van a financiar sus viajes y los territorios que encuentren sus viajes van a pasar a posesión de la corona, ¿no? Entonces, el proyecto de Colón, como todos sabemos, resultó exitoso y el 12 de octubre de 1492 llegó a tierra americana, ¿ya? Obviamente Colón pensó que había llegado a la India, pero no se enteró que había llegado a un nuevo continente. Bien, entonces, aquí a continuación se dan una lista de descubrimientos, ¿ya? Que vamos a ir repasando. Dice, Enrique el Navegante, príncipe de Portugal, hijo del rey Juan, fundó la escuela, ya, lo que ya habíamos visto, ¿no? La Escuela Náutica y Observatorio de Sagres, ¿ya? Esto ya lo habíamos visto, pero igual lo subrayamos, ¿ya? Enrique el Navegante fundó la Escuela Náutica, ¿ya? Y el Observatorio de Sagres. Luego, Bartolomé Díaz, ¿ya? Bartolomé Díaz, ¿ya? Logró pasar una cierta zona de la costa de África hasta llegar a lo que llamaron Cabo de Buena Esperanza. ¿Por qué Cabo de Buena Esperanza? Porque en esa zona, digamos que el clima era mucho más amable y tuvieron mejor suerte, ¿no? Tuvieron una buena esperanza y por eso lo llamaron así. Vasco da Gama, ¿ya? Del que habíamos hablado hace un momento, ¿ya? Logró llegar a la India, a Calicut, ¿ya? Y bueno, aquí también figura nuestro amigo Cristóbal Colón, ¿ya? Quien llegará a América. También está Hernando de Magallanes, ¿ya? Quien inició el primer viaje de circunnavigación.
terminada por Sebastián Elcano. Magallanes no pudo cumplir su objetivo de navegar toda la Tierra, de dar la vuelta al mundo, digamos, ¿no? Muy bien. Alonso de Ojeda, ¿ya? Que es, bueno, un navegante no tan conocido, él exploró lo que hoy es Venezuela. Vicente Yáñez Pinzón, ¿ya? ¿Por qué se menciona a este señor? Porque fue el primero en pasar la línea ecuatorial en el Nuevo Mundo, ¿ya? ¿Qué cosa es la línea ecuatorial? Es la línea que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del planeta, ¿ya? Recuerden que en este tiempo todo era nuevo prácticamente, todo se estaba descubriendo, ¿ya? Acá hay otro personaje que es Juan Ponce de León, quien en 1509 llega a Puerto Rico, ¿ya? Y hay otro vasco, Vasco Núñez de Balboa. Vasco Núñez de Balboa en 1513 descubre el Mar del Sur, ¿ya? Y Juan Díaz de Solís llega a la desembocadura del Río de la Plata. El Río de la Plata se encuentra en Argentina, ¿ya? Bien, para tener un poco más claro lo que significa todo esto, ¿ya? A ver, les voy a mostrar otra imagen, ¿ya? Mm, a ver. A ver, vamos a ver lo siguiente, ¿ya? Ya, a ver, para que puedan, miren, atentos a este mapa, para que puedan ubicarse mejor, ¿ya? En cuanto a los descubrimientos que se están relatando, ¿ya? Y, bien, este es el continente americano, ¿ya, chicos? Y, por ejemplo, veíamos en el texto, ¿ya? Que se hablaba de algunos descubrimientos, ¿no? Por ejemplo, cuando Colón llega a América, chicos, ¿ya? Colón llega más o menos a estas zonas, ¿ya? A estas islas que están por acá. Llega a estas islas. Llega a estas islas, durante el primer viaje, por ejemplo, llega a una isla que él llamó La Española, ¿no? Que estaba por esta zona, ¿no? Luego realizó 3 viajes más, donde terminó de explorar estas islas y llegó a explorar las costas de Venezuela, ¿ya? Pero hasta ese entonces, Cristóbal Colón creyó que había llegado a la India, ¿ya? Entonces, por ejemplo, se mencionaba entre los navegantes, ¿ya? Por ejemplo, a Juan Díaz de Solís, por ejemplo, ¿no? Juan Díaz de Solís dice que llegó a la desembocadura del Río de la Plata. El Río de la Plata, chicos, ay, espérense, está más abajo. Ya, el Río de la Plata, chicos, está acá en Argentina, ¿ya? Entonces, el Río de la Plata es más o menos por esta zona. ¿Por qué es importante? Quizás no se considere o no le den mucha importancia, pero ¿por qué es importante? Porque en este tiempo no se conocía, ¿no? En ese tiempo no se conocía y no se sabía, digamos, la extensión que tenía el océano, ¿no? Por ejemplo, se menciona también a un tal Vicente, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Vicente. Ajá, no, antes de eso, Vasco Núñez de Balboa, por ejemplo, Vasco Núñez de Balboa. ¿Quién es Vasco Núñez de Balboa? El que descubre el Mar del Sur. ¿Qué significa esto? En este tiempo, ¿ya? Cuando los españoles llegan acá a América, chicos, ellos solamente conocían esta parte, toda esta parte.
Toda esta parte conocían. Todo lo que está acá no lo conocían, no lo habían visto. Todo este océano, todo este inmenso océano, no había sido descubierto aún. No lo habían, todavía no lo habían descubierto. Entonces, un explorador llamado Vasco Núñez de Balboa es quien cruza todo este territorio, ¿ya? Cruza todo este territorio. ¿Qué pasó? Ya. Cruza todo este territorio. Ahí, ¿qué pasó? Perdón, ya. Cruza todo este territorio, ¿ya? Todo el territorio de acá del medio de Centroamérica y llega pues al Océano Pacífico, que en ese entonces se le llama Mar del Sur, ¿ya? Entonces, hay una serie de descubrimientos, ¿ya? Que hay una serie de descubrimientos que son importantes para esta época, ¿ya, chicos? ¿Por qué? Porque todo se va descubriendo, todo es nuevo, ¿ya? Y se va poco a poco formando un mapa del mundo. Si se corta el enlace, chicos, entran nuevamente, ¿ya? Si se corta, entran nuevamente para poder terminar. Ya, muy bien. Continuamos. Documentos vinculados al descubrimiento. Ya, acá hay una serie de documentos, chicos, ¿ya? Que, digamos, son la evidencia, ¿no? Son evidencia de cómo cuando se iba descubriendo un nuevo territorio era necesario firmar nuevos contratos.